Hola gente youtubera de YouTube, hoy les traigo un creepypasta bueno que de seguro si lo están viendo en la noche con la luz apagada tienen sus agallas. Bueno, XD, comencemos. Era un día normal como todos, y ya que yo soy adicto a comprar juegos hasta terminarlos, se me ocurrió ir a las pulgas a ver qué tenían de nuevo para mi consola Xbox. Después de horas de búsqueda de juegos que no hubiese jugado o me gustaran, me encontré el puesto de un anciano, el cual tenía solo juegos de Xbox, lo que era para mí una gran emoción. Le pregunté que cuál era el mejor que tenía y me enseñó la caja del juego Príncipe de Persia, el alma del guerrero. Yo me acordé de ese magnífico juego que era el segundo de la saga, y le pregunté al anciano que por qué no tenía imagen de portada y en vez de eso tenía una página pegada con el nombre del juego. Él me dijo que no era nada, solo que ya estaba usado y me lo vendió a un precio muy accesible y me lo llevé. Al llegar a casa lo primero que hice es meter el juego en la consola y al meterlo el botón de encendido se puso rojo y no le tomé importancia ya que pensé que era un error muy famoso en la Xbox, pero todo siguió a la perfección el inicio del juego hasta que vi que había una partida guardada por el antiguo dueño y la partida se llamaba No Entrar y estaba escrito con rojo, y en ese momento me imaginé en donde había quedado guardado el último juego del antiguo dueño y me entró curiosidad y entré a la partida. Cuando entré vi que la partida la había dejado casi al principio de donde se empezaba el juego. Yo me pregunté, ¿qué idiota fue el tipo que no pudo pasar de esa parte, la cual es la primera vez que aparece el Daaka, y rompe el muro por donde hay que pasar, lo cual yo ya sé todo lo que hay que hacer gracias a que yo ya había jugado dicho juego, pero en esa ocasión el Daaka se veía muy realista y cuando rompió el muro en vez de irse comenzó a perseguir al príncipe, lo que a mí me pareció muy raro, pero me gustó y seguí corriendo del Daaka, hasta que vi que todo se iba tornando realista y el Daaka iba lanzándole al príncipe brazadas muy realistas y no yo las podía esquivar, pero el Daaka no agarraba al príncipe y se terminaba la partida. Simplemente se veía que al príncipe le salía sangre muy realista. A mí me empezó a asustar, pero me sentía atraído por seguir jugando, y seguí. Luego me acordé que había una cámara de arena cerca donde lo podía guardar y sabía que al entrar el Daaka no podía entrar por el agua, que es su debilidad, pero cuando pase el Daaka pasó junto conmigo y no se quedó. Yo me asusté aún más, y solo pensé tengo que ir al pasado. El príncipe caminaba más lento e iba sangrando mucho con múltiples heridas. Al entrar no aparecí en el mismo lugar, de la nada aparecí en el salón del trono con el reloj de arena y me apareció la espada de agua, lo cual no me explicaba el por qué, si no había agarrado ninguna mejora de vida. En ese momento me imaginé que era alguna clase de demo hecho por fans debido a cómo fueron ocurriendo los hechos, pero en ese momento me alegré porque tenía la espada de agua y no estaba el Daaka, pero sin embargo el príncipe seguía sangrando mucho pero no se me quitaba nada de vida. Al momento apareció el Daaka más endemoniado y realista que antes. El príncipe de la nada se convirtió en el espectro de arena, y no se le bajaba la vida, y yo me imaginé que era supremamente invencible y podía pelear contra el Daaka, y comencé a pelear y cada golpe que nos dábamos mutuamente se hacía cada vez más realista hasta que el príncipe comenzó a moverse y pelear él solo sin que yo lo controlara. Las imágenes se veían muy tétricas y a la vez épicas, y mientras peleaban sonaba una música de fondo muy escalofriante y aterradora al punto que todo se tornaba muy tenebroso y me dieron ganas de apagar la consola y no seguir jugando. Intenté apagar la consola y la televisión, pero no funcionó. Yo ya había oído casos como el mío de juegos así, pero nunca había creído, y había oído que personas llegaban hasta a romper todo, pero yo no quise ser tan idiota de dejar mucho dinero mal gastado, y solo quise abrir puerta y salirme de la casa, y al intentarlo y pasar por la puerta llegaba al mismo lugar de mi sala. Comencé a desesperarme aún más, y lo raro que me preguntaba era que al abrir la puerta veía todo el exterior pero al entrar llegaba al mismo lugar, y yo no quería romper nada por lo que solo me quedé obligadamente viendo las imágenes tétricas. El príncipe no paraba de pelear sangrientamente a muerte contra el Daaka, cada vez se tornaba más tétrico hasta el punto que se torturaban mutuamente de maneras muy sangrientas. En eso aparece Kailina y en vez de ayudar al príncipe ayuda a el Daaka y nuevamente vuelvo a controlar al príncipe, pero yo no toqué ya el control porque ya no quería jugar hasta que sentí un fuerte escalofrío y mi cuerpo se controlaba solo sin que yo se lo ordenara y seguí jugando involuntariamente, en donde yo hacía grandes poderes que nunca salieron en este juego. Casi me desmayo del miedo pero no lo hice aunque lo hubiese querido. El príncipe, el cual estaba convertido en espectro de arena, mató muy tétricamente a el Daaka y Kailina. Al momento se fue la energía eléctrica en toda mi casa y se escribió en la pantalla con sangre.
Gracias por liberarme. En ese momento salí afuera de mi casa y si lograba salir en ese momento me dije que ya todo había terminado, aunque yo nunca había creído en nada de eso, me sentí muy estafado por el anciano que me lo vendió, y en ese mismo instante agarré la caja y me fui nuevamente a las pulgas a buscar el puesto del anciano y por más que busque no lo logré hallar, pregunté a las personas y me dijeron que nunca lo habían visto, y cuando les dije las características del anciano, me dijeron que ese anciano había muerto hace muchos años. Espero que les haya gustado, comenten y suscríbanse, y díganme de qué quieren que se trate mi próximo vídeo.